El verdadero poder de los masones en la historia de México. Bienvenidos a Nopalbrother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de una de las sociedades secretas más influyentes y poderosas en la historia de México, la única de la que se tienen pruebas que varios expresidentes han pertenecido a ella. También te hablaremos sobre su papel a lo largo de la historia de nuestro país y sobre todo aclararemos cuáles héroes y villanos han pertenecido a esta sociedad. Por ejemplo, ¿te decepcionaría saber que la mayoría de los héroes que nos hablan en la escuela fueron masones? Pues en este video revelaremos la otra parte de la historia que jamás nos contarán en la escuela. Pero antes de hablarte de la historia de los masones en México, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Los masones han estado presentes en cada capítulo de nuestra historia. Sobre ellos se dicen muchas cosas, pues al ser una sociedad semisecreta, se presta el tema para la fantasía, los mitos, las teorías de conspiración, la imposición de temas en la agenda de gobierno, entre otras cuestiones que se les critican. Hablar de los masones resulta un tanto complicado porque se debe separar la información objetiva de aquella que ha sido alterada o maquillada con fines políticos. Así que esperamos que valoren este trabajo de investigación y sin más por agregar, ponte cómodo que aquí comenzamos. Número 1. ¿Quiénes son los masones y por qué son tan criticados? La masonería es una organización de carácter secreto que reúne a individuos agrupados en entidades conocidas como logias bajo un precepto de fraternidad. No rechazan la religión católica ni ninguna otra religión. Sin embargo, han sido adversarios tradicionales de la Iglesia Católica porque poseen una visión mucho más liberal en temas valóricos. De hecho, el lema libertad, igualdad, fraternidad es el lema propio de los masones y afirman tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes. La escuadra, el compás, el mandil, el ojo masónico y el pentagrama son sus símbolos más conocidos y se encuentran en muchos lugares para identificar el origen masónico. Su origen proviene de los trabajadores de la construcción, por ello varios de sus símbolos tienen que ver con este oficio, aunque existe controversia si su origen se remonta a personajes bíblicos como Moisés, Salomón o a los constructores de las pirámides egipcias, aunque la mayoría coinciden que su origen es más reciente a la Edad Media en Europa. Las críticas y el sentimiento conspiracional que despiertan se debe a diversos factores como su antagonismo histórico con la Iglesia Católica, la secrecía y hermetismo con que se manejan, la segregación social, la imposición de sus temas en la agenda pública, su ambición por adueñarse del poder, el nepotismo al favorecer o ayudar exclusivamente a otros miembros de la logia, entre otros factores. Número 2. La llegada de los masones a México. La masonería llega al México colonial en la segunda mitad del siglo XVIII de la mano de emigrantes franceses asentados en la capital, quienes serán acusados y condenados por la Inquisición local. Entre 1812 y 1813 se establecieron en el país las primeras logias de rito escocés, con gente de las tropas españolas que llegaban para combatir a los insurgentes y en las que no eran admitidos los mexicanos. En 1816 se fundó en Veracruz la primera logia del rito de York, con carta patente de la masonería de Luisiana. El que es considerado el padre de la logia yorkina en México es el agente y ministro plenipotenciario estadounidense Joel Poinsett, quien jugó un papel fundamental en el nacimiento del México independiente para convencer a notables figuras mexicanas a unirse al rito de York y sobre todo para a través de este defender los intereses de los Estados Unidos. Por su parte, el rito escocés antiguo y aceptado fue encabezado en México por el médico catalán Manuel Codorniu Ferreras, quien jugó un papel destacado a través de su periódico El Sol. Codorniu fundaría la Compañía Lancasteriana en México, al tiempo que se opondría abiertamente a la monarquía de Iturbide. Número 3. Los enfrentamientos entre logias y el surgimiento de la Tercera Vía. Con la independencia de México, las logias masónicas jugaron un papel fundamental y rápidamente se filtraron por todo el país y se conformaron nuevos grupos. En la siguiente década continuó este proceso de fundación de logias escocesas y yorquinas, con un creciente enfrentamiento entre ellas, pues las escocesas coincidían con el bando más conservador, de alguna forma herederas de los españoles, mientras que los yorquinos apuntaban hacia formas más liberales y estaban más cercanos a los intereses estadounidenses.
Para quienes no veían con agrado esta dualidad, se fundó en 1825 el Rito Nacional Mexicano, con el objetivo de crear un modelo masónico propio. Con la caída del imperio de Iturbide y el inicio de la República, ante la ausencia de partidos políticos consolidados, fueron las logias masónicas quienes se disputaban el poder y quienes postulaban a los presidentes en nuestro país, situación por la cual se puede concluir que el hecho de que el sistema de gobierno en México sea el republicano se le debe a los masones. Número 4. Los primeros presidentes masónicos en México. Joel Poinsett logró convencer a personajes como el presidente Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala que se volvieran masones de la logia yorquina. Les convencieron que el mejor modelo de gobierno sería la república y que debían quitar a Iturbide del poder. Los masones de la logia yorquina fueron fundamentales en el derrocamiento de Agustín de Iturbide en 1823, lo que permitió la llegada de Guadalupe Victoria como primer presidente de México y también el primer presidente masón de nuestro país, quien ostentó el título al interior de Gran Maestro de la Gran Logia Nacional. Nicolás Bravo, entonces vicepresidente y a quien se le relaciona con la logia escocesa, denunció en 1827 la intromisión de Poinsett en asuntos de la nación y exigió al Congreso mexicano que fuera expulsado del país, promulgando el Plan de Montaño, cuyo tercer artículo menciona abiertamente la influencia de la logia yorquina y de Poinsett en los asuntos políticos del país. Sin embargo, su expulsión no logró concretarse puesto que Vicente Guerrero de la logia yorquina se haría con la presidencia y este expulsaría a Nicolás Bravo. Sobre el caos provocado por Poinsett en México, el historiador y político Carlos María de Bustamante escribió: en esta sazón apareció Poinsett con el depravado designio de fomentar la desunión, no solo entre los mexicanos y españoles, sino entre los mismos mexicanos. Diseminó a todos sus agentes por toda la república, que correspondieron exactamente a su misión, sembrando la discordia entre hermanos. Logró no solo dividirnos, sino que apoyó para que se diese la ley de expulsión de españoles, para que emigraran a Norteamérica con sus inmensos capitales y aumentasen la riqueza de su nación. En los años venideros se respiraba un caos y división en el país, puesto que en los yorquinos había un fuerte antihispanismo y veían a la logia escocesa con un fuerte resentimiento y como promotores de la monarquía y una fuerte asociación al catolicismo. Esta división generó incluso conflictos armados entre ellos, como la rebelión de Veracruz. En 1830, tras un golpe de estado, el yorquino radical Vicente Guerrero sería derrocado. Esto obligaría a Poinsett a abandonar de manera definitiva el país, luego de que el año anterior el mismo Poinsett había colaborado para que los yorquinos radicales quitaran de la presidencia al yorquino federalista Manuel Gómez Pedraza. Número 5. Figuras históricas mexicanas que fueron masones. Como lo acabamos de mencionar, los primeros personajes históricos que pertenecieron a la sociedad secreta de los masones fueron Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, pero después de ellos vinieron varios, pues las logias se convirtieron en los lugares donde se reunían a discutir los temas de interés nacional las personas calificadas para ello, pensando y decidiendo en nombre del pueblo bueno que jamás tuvo, ha tenido ni tendrá acceso a discutir sobre sus propios intereses con aquellos autonombrados salvadores de la patria. Otros nombres que están en la lista son Antonio López de Santa Anna, que de acuerdo a los historiadores como Lucas Alemán, José María Mateos y Richard Chisp, perteneció al rito escocés. También fueron masones Valentín Gómez Farías, Ignacio Comonfort, Sebastián Lerdo de Tejada, Benito Juárez, quien llegó a destacarse dentro del rito nacional mexicano y que incluso en la actualidad los masones siguen celebrando el 15 de enero, el día que Juárez se inició como masón, como el Día Nacional de la Masonería. Otra figura relevante dentro de la historia masónica mexicana fue Porfirio Díaz, quien fue el único que pudo unificar todas las logias masónicas de 1890 a 1901 en una sola institución llamada la Gran Dieta Simbólica, de la cual el propio Porfirio Díaz fue proclamado como el Gran Maestro. También fueron masones Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, quien fue un férreo enemigo de la Iglesia Católica, así como Emilio Portes Gil, además de los presidentes Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río, Miguel Alemán Valdés y Adolfo López Mateos. De acuerdo al sitio Dingox, con información del Supremo Consejo Masónico del Rito Escocés antiguo y aceptado en México, señala: a muchos escritores amantes de las conspiraciones les gusta agregar personajes a la lista de expresidentes mexicanos masones con el fin de polemizar y desinformar. La fuente es oficial, solo 17 maestros masones han gobernado México. Número 6.
Personajes históricos que se les ha señalado falsamente de masones. Ahora hablaremos de los personajes que supuestamente también fueron masones, pero no existen pruebas que lo comprueben, e incluso lo más probable es que sea falso al analizar otros elementos. Por ejemplo, el autor José María Mateos, en su obra Historia de la Masonería en México desde 1806 hasta 1844, señala que Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón e Ignacio Allende fueron masones iniciados en la calle de las Ratas número 4, hoy Bolívar número 73, en la logia Arquitectura Moral. Lo cierto es que nunca se ha podido probar documentalmente siquiera la existencia de dicha logia, ni hay otros elementos que confirmen que Miguel Hidalgo y José María Morelos fueron masones. También se acusa a Agustín de Iturbide de masón, cuando fue claro que tanto el rito de York como el rito escocés hicieron todo a su alcance para quitarlo, así como se ha señalado a los masones como responsables de destruir el obelisco ubicado en Padilla, Tamaulipas, construido en su honor, con lo que queda claro que no fue de su agrado. De igual manera se señala a Maximiliano de Habsburgo de pertenecer a logias masonas, y el rito escocés le ofreció el título de Gran Maestro de la Orden, pero este declinó a recibirlo, pues no hay que olvidar que los miembros de la familia Habsburgo en la línea sucesora de la corona austriaca no podían ser masones de ninguna manera. Esto era así ya que la utilización del distintivo de emperador de la corona austriaca requería la expresa aprobación del Papa romano. Número 7. Pérdida de la influencia después de la consolidación de los partidos políticos. Durante el siglo XX, las logias masónicas de México vieron una pérdida de influencia en el ámbito político cada vez mayor, y pese a que siguieron vigentes, lo han hecho más bien de forma algo decorativa y un poco bajo el recuerdo de lo logrado en el siglo anterior, con Juárez como el gran referente. Los tiempos fueron otros. El Estado posrevolucionario adoptó una ideología ultrasecular, estatista, alejada del ideario liberal que había sido el tradicional de los masones del siglo XIX. Con la consolidación de los partidos políticos poco a poco dejaron de ser necesarias, pues el manejo de la agenda y las reuniones de los salvadores de la patria pasaron a los partidos. Y con esto, muchos masones pasaron a integrarse a los partidos, principalmente al PRI. Y aunque siguen reuniéndose y practicando sus ritos, no cabe duda que los tiempos son otros. Número 8. Los masones en la actualidad y el posible nuevo resurgimiento. De acuerdo al escritor José Luis Trueba Lara en su obra La Conspiración, y al masón Manuel Jiménez, quien cuenta con el título de soberano gran comendador y maestro de la masonería nacional, en la actualidad no hay municipio en el país donde no exista una logia masónica. Se tienen contabilizados entre 1 millón y 1,5 millones de masones. En México están perfectamente acomodados en el arte, la literatura, la investigación, la educación y la política, así como la comunicación, donde siguen desarrollando sus actividades y persiguiendo sus fines. Los masones están en todas las universidades públicas y privadas, en todos los sindicatos, en todos los partidos políticos y en asociaciones civiles. La crisis de los últimos años que viven los partidos y el empoderamiento de los grupos de la sociedad civil les brinda una nueva oportunidad a los masones para reorganizarse y resurgir, así como imponer su agenda laboral, por lo que debemos estar muy atentos de los movimientos sociales que surjan para entender los verdaderos fines que persiguen y los intereses que defienden, porque en una de esas no vaya a ser que nos vean la cara de nopal. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios tu opinión sobre los masones en México, y dinos qué opinas que la mayoría de los héroes de la historia hayan sido masones y si crees que vuelvan a resurgir en el poder. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Así vivió Agustín de Iturbide sus últimos días tras dejar el trono. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los últimos días de Agustín de Iturbide tras dejar el trono como emperador de México. El nuestro es quizá el único país que tiene a su principal libertador dentro de los nombres de los grandes traidores de la historia. Y aunque es un tema que genera mucha polémica, es necesario que todos conozcamos qué fue de la vida de este importante personaje.